Buenos días, soy el doctor Enrique Camacho y vamos a continuar con algunos conceptos que repasamos el jueves pasado en relación con la ética de la interacción con la industria farmacéutica y la promoción misma de la investigación clínica. Y no hay mejor forma de hacerlo que acompañar los conceptos teóricos con situaciones reales, con situaciones que yo he visto personalmente en los 25 años que tengo de experiencia en la conducción de estudios de investigación clínica y en la relación con los investigadores. Vimos ya unos ejemplos el jueves pasado. Recuerden que en cuanto a el ofrecer a los investigadores ciertos beneficios y, com y, y comodidades, el principio es que tienen que estar estrechamente relacionados con el propósito de esa interacción. O sea, que tienen que realmente aumentar su capacidad o mejorar su capacidad para ejecutar los protocolos de investigación clínica y no tratarse de beneficios o comodidades ajenas a este propósito fundamental de la interacción. Aquí tenemos un ejemplo. El investigador solicita ser hospedado en un hotel que tiene el mismo costo del hotel sede, pero es ampliamente conocido por su casino y los espectáculos que se ofrecen en el lobby. ¿Sería conveniente hacerlo o no? Recordemos también algunos otros principios que revisamos el jueves pasado, como que tenemos que reconocer no solo la realidad del pequeño acto, sino la realidad social que rodea al acto, incluyendo los prejuicios, incluyendo la cultura, incluyendo la historia de las interacciones y las dificultades y retos que se han dado en torno a esa relación. Entonces, ofrecer un hotel aquí que no solamente está relacionado con el descanso, que es indispensable, pues para tener una buena atención durante las conferencias, sino que aparte ofrece espectáculos, casino, juego, pues no corresponde directamente al propósito de la relación profesional entre el patrocinador y el investigador. Así que este sería un caso en donde no es conveniente hacerlo. Recordemos resumíamos ese principio de reconocer la realidad social en torno al acto como el consejo que nos daban nuestras madres de no hagas cosas buenas que parezcan a otros malas. Este otro ejemplo, el investigador solicita que el patrocinador pague los gastos de tintorería del traje que usará durante su ponencia. Bueno, nuevamente tenemos que pensar, si el día de mañana se supiera esto por los medios de comunicación, ¿me sentiría cómodo? El investigador acá o el ponente no está pidiendo que se le compre un traje, está pidiendo que se le cubran gastos de tintorería. Tendríamos que tener que hacer una breve conversación con el investigador para saber si lo está pidiendo porque quizá en el viaje ocurrió un accidente. Se manchó su traje y es importante para el éxito de su comunicación también tener una presentación eh, pues impecable. Recordemos que no solo es lo que decimos, sino también lo que no decimos, en ocasiones lo que le da fuerza y penetración y retención al mensaje que transmitimos. Entonces, si el traje se manchó de forma accidental y será importante para su presentación mañana, pues sí es razonable que se cubra esto. El próximo punto. El investigador solicita al patrocinador que se le brinde una dieta libre de gluten durante el lunch que incluye el evento y que implica un costo extra. Como saben, en muchos
restaurantes y se ofrecen opciones para las personas veganas o las personas que requieren una dieta libre de gluten o de otro tipo, kosher, etcétera. Y en ese sentido estamos hablando aquí de proteger la salud de las personas que estamos invitando, porque sin salud pues no tendremos las condiciones para un aprendizaje o una capacitación correcta. Y damos la bienvenida a Rosy. ¿Cómo está, Rosy? ¿Cómo está, doctor? Buenos días a todos. Buenos días. Estamos con más ejemplos en continuación de lo que vimos el jueves pasado. Ok. Vamos, Rosy, al siguiente caso aquí, el caso número 12. Si lo lee, por favor. Claro. El patrocinador obsequia a los investigadores una suscripción a una revista en línea de su especialidad. No, no sé porque pues no lo veo como no ético. O sea, no siento que tenga un potencial problema ético porque es algo acerca de la especialidad. Es una Exacto. publicación. Exactamente. Si fuera una revista de un tema completamente distinto, pues claro que entonces ya no quedaría dentro de la relación profesional. Aquí estamos viendo principios generales, pero es importante que reconozcan que aparte de esto, cada empresa farmacéutica o cada institución en la que se desempeña el investigador puede tener su propia política al respecto, ¿no? Puede ser que la política sea sí se le considera, pero dentro de estos límites o con estos montos o el proceso que se sigue tiene que ser este. Por ejemplo, no será lo mismo si es el investigador principal, quizá que si es un miembro de su staff, ¿no? Quizá la política sea que tenga que tener una participación muy activa y muy clara dentro del protocolo, etc. Punto número 13, Rosy. Después de una entrevista para explorar la factibilidad de participar en un estudio, el médico invita al monitor y al gerente del proyecto a una cena en un restaurante de un reconocido chef, pagando por los alimentos, pues sí implica un potencial problema. Claro. Y es un potencial problema, aunque no sea el patrocinador el que invita al médico, sino el médico al patrocinador. Sí, yo pienso que sí, porque puede, ¿cómo se llama? Inclinarse o sea, tomar ciertas actitudes en base a esto. Claro, de acuerdo. Así es, finalmente ambos deben de trabajar como equipo y ambos deben estar interesados en proteger la calidad de la investigación y pues parte de la labor de monitores que de una manera independiente a cualquier tipo de amistad o simpatía que pueda tener con los investigadores, pues que haga su trabajo con imparcialidad. Imparcialidad que ante los ojos de los demás podría verse en tela de juicio si se desarrolla una relación de este tipo y particularmente pues con regalos costosos como sería este. Así es. ¿De acuerdo? Es algo quizás distinto, Rosy, por ejemplo, si se encuentran en ese momento monitorizando, llega la hora de la comida, hay muchos expedientes que checar y el médico dice, voy a pedir pizzas para todos, o sea, para mi coordinador, para mi enfermera, para mí, ¿quieres que te pida una pizza también? Y el monitor dice, pues gracias, doctor, ¿no? Sí, así es como más una Es algo atención, o muy sea, no es, distinto. ajá. Exactamente, es una cortesía, es como si quieres café, quieres un pedacito de pastel porque acabamos de festejar el cumpleaños aquí de la enfermera, etcétera. Muy bien. Punto 14. El patrocinador deja al coordinador del estudio un obsequio para el investigador que se encontraba ausente. Al llegar al centro, el investigador descubre que se trata de una pequeña escultura de Sergio Bustamante para su consultorio. Junto a ella está una nota en que lo felicita por haber sido el centro con más alto reclutamiento en el mundo. Así que no lo encontró al investigador, pero le dijo al coordinador de estudio, aquí le dejo un detallito para el doctor, ¿no? O la doctora. Pues Y depende cuando del vuelve, costo pues, del detalle, doctor, ¿no? podría ser.
así Ajá. es. Dependiendo Este, del costo. exacto, este es un escultor pues muy reconocido en México. No sé si ha visto esas pequeñas esculturas de sol y luna, el sol con sus rayos y luna en diferentes posiciones, digo, en diferentes No, no, doctor, pero formatos. lo voy a buscar. Lo voy Muy a bien, buscar para muy checar. bien. Sí son obsequios pues, de un alto costo y que, bueno, quizá esa nota diga en reconocimiento y en gratitud por el esfuerzo que usted ha puesto en esto, pero estaba contemplado desde el principio de la relación que todos tendrían su mayor esfuerzo Así es. y quizá no corresponda o no sea necesario un regalo de tan alto valor. Quizá con la pura nota, ¿no? Con la pura nota, con una mención en la newsletter que se hace a Así es. nivel mundial de otra forma más, pues Sencilla. Ujú. exactamente, y que puede ser igualmente significativa, ¿sí o no? Así es. Ujú. De acuerdo. Y entonces, si si usted fuera el investigador y descubre eso, entonces, ¿qué es lo que le corresponde hacer? Bueno, lo ideal sería agradecer la atención, pero quizá no aceptarlo o proponer, Exacto. ajá, o proponer que a lo Exacto. mejor, no sé, bueno, como lo hacen aquí, que se rifara entre los diferentes institutos y sería algo totalmente al azar, o sea, Es exactamente, qué bien que lo dijo así. Sí, el primer paso es intentar comunicarse con el patrocinador, agradecerle la atención y decirle, no lo puedo aceptar. así es. Si no, si el patrocinador no se lo quiere llevar porque dice, doctor, ya hice el gasto, doctor, bueno, supongamos que a nivel personal esa persona con la que está interactuando el investigador dice que no pasará a recogerla o pasan días y no la recoge, etcétera. Entonces sí, la tercera vía es informárselo a su jefe, Ujú. al jefe del departamento en donde está, informárselo al comité de ética e informarle al patrocinado lo que se va a hacer, ¿no? Así es. Por ejemplo, puede ser que se done a la institución, ¿no? Para que esté ahí en el lobby del hospital. Así es. Sí, pero no tomarlo a cuenta personal. Exactamente. Muy bien. También es común que en algunos hospitales, por ejemplo, se hagan rifas o kermeses por parte de asociaciones de pacientes o de voluntarios con el fin de apoyar a las personas pues, que no tienen tantos recursos para comprar ciertos medicamentos. Puede ser también otra opción. Punto 15, Rosy. El investigador pide al monitor que asista como observador silencioso al proceso de obtención de consentimiento informado. Mm, Pues no sé, yo no le veo problema ético, Uh -huh. porque a fin de cuentas es como responsabilidad del monitor revisar esas cosas, ¿no? Bueno, en sí, no le veo tampoco yo problema ético si va a estar como un observador silencioso, sin participar en explicación para nada, Así es. y si obtiene la aprobación del paciente mismo, porque esta persona que está aquí, ¿quién es? ¿No? ¿Por Bueno, qué sí. está aquí escuchando esto? No queremos violar la privacidad del paciente y que sea también esto aceptado por el comité de ética. ¿De acuerdo? Porque también el comité de ética podría pensar, ¿y por qué tiene que estar ahí? ¿O será realmente su participación como observador silencioso? Sí, No, supongo que tendrían que pedir algún permiso especial para poder hacerlo, pero exacto, como tal no tendría algún problema ético, según yo lo veo. exactamente. Si se hace con transparencia y con permiso de todas las partes, no tiene un problema. Y claro, con el compromiso de que sea observación silenciosa. Así es. 16. Sí, En una ciudad que pasa por un problema de violencia, el investigador se ofrece a llevar a la monitora en su automóvil al aeropuerto. Yo lo veo como una atención. así es una cortesía que de hecho protege o tiene la intención de proteger la, Integridad. la integridad de ella en una actividad que fue parte de su trabajo. ¿Sí o no? Así es. No es que vino ella de paseo a la ciudad, vino a monitorizar. Ah, y en cuanto al 9, que no le tocó, Rosy. El 9. El investigador solicita ser hospedado en un hotel que tiene el mismo costo del hotel sede, pero es ampliamente conocido por su casino y los espectáculos que se ofrecen en el lobby.
Pues sí, yo sí le veo un problema ético Ujú. ahí. De acuerdo, muy bien. Muy bien. Continuamos con los ejercicios, Rosy. ¿Qué le parece? Para que Muy todos bien, o sea, digo, entré tarde, pero es comprensible según todo lo que hemos visto anteriormente. Exactamente. Es solamente cuestión de aplicar esos principios. En un estudio fase 1 con voluntarios sanos, que es generalmente como se hacen los estudios en fase 1, las excepciones son aquellas patologías para las que los fármacos pueden ser tan tóxicos y la importancia de tener datos iniciales de eficacia son tan grandes, porque se trata de una enfermedad potencialmente mortal, que se justifica la entrada ya de pacientes con la enfermedad en el fase 1. Esto se ve mucho en estudios de oncología, por ejemplo, pero no en otros. ¿Okay? En un estudio fase 1 con voluntarios sanos, en este caso el patrocinador busca compensar a los pacientes por $1,000. 1,000 pesos es por su participación, no es por el costo del autobús, del transporte, por su participación. El estudio implica 8 horas de estancia en la clínica donde se le tomarán 6 muestras de sangre después de la infusión endovenosa del medicamento en investigación. Se cree que el evento adverso más común podría ser la náusea y el vómito, además de reacciones a la infusión como bochornos, fiebre y hipotensión. Los estudios en animales no han mostrado potencial de que se forme cáncer o que se produzcan mutaciones ni otros eventos adversos de relevancia. El investigador opina que esta cantidad que propone el patrocinador, que es de $1,000 por su participación, es inapropiadamente baja, considerando que los voluntarios perderán un día laboral y podrían provenir de lugares muy alejados del centro de investigación, lo que implica 2 horas diarias de tránsito en transporte público peligroso, incómodo, además de las molestias relacionadas a la venopunción, infusión, la probabilidad de que le dé náusea y vómito. Por lo tanto, está solicitando al patrocinador que incremente el pago a $2,000. No 1,000, dice el investigador, sino por favor denle 2,000. Un miembro del comité donde usted participa piensa que 1,000 por día es inapropiadamente alto, considerando que la mayoría de los voluntarios provendrán de las colonias circundantes al centro, donde el ingreso promedio no supera los $500 al día. Entonces, el patrocinador dice 1,000, el investigador dice que no, pues, para nada, 2,000. Y el miembro del comité de ética dice 500. Así que la pregunta es, ¿qué consideraciones le ayudarían a determinar un reembolso que no represente una influencia indebida para el paciente, ni que tampoco represente para el paciente pues un gasto indebido? Pues lo Pues, de, bueno, ajá. ajá, este, pues lo del miembro del comité nada más a lo mejor está considerando, mm, bueno, no me parece adecuado que solo, o sea, es valiosa la opinión de un miembro del comité, pero habría que ver qué dicen los demás, Claro, ¿verdad? claro. Y la pregunta aquí no es tanto cuál es el monto que debe ser, 1,000, 2,000 o 500, sino más Las bien, consideraciones. exacto, ¿qué tomaría usted en cuenta para llegar a la probable solución? Mm. Bueno, sí sería una consideración, los efectos, aunque sean adversos, eh, ¿cómo se llama? Que no sean tan fuertes, ¿verdad? No importa que no sean tan fuertes como quiera, van a existir. Eso lo Exacto. podría poner Muy bien. como en la balanza. Son los Ajá, riesgos, ¿no? así Son es, los riesgos para el paciente. Ajá. así es. ¿Qué más? De hecho, ahorita que yo dije riesgos para el paciente, cometí un error, Rosy, porque no es un paciente, Es ¿sí un o no? voluntario. Ujú. Y esto tiene que ver con lo del pago, también es una consideración. Ok, A ver, no es un paciente que sufre una enfermedad que probablemente mejore con el protocolo, ¿no? Aquí es una persona sana. así es. Sí, 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 sí. Es completamente voluntario. Lo está haciendo ¿cómo se llama? Sí, o sea, nadie lo está obligando, no lo necesita, además, como Y dice está, usted, o sea, exacto, y está así, sano. Un paciente puede ser que tenga beneficios o sí, que no los tenga, tendría pero la este, necesidad de cierta manera. Ajá, exacto, pero este sabemos que beneficios no va a tener para su salud porque no le duele nada. así es.
Entonces, aquí es distinto, es distinta la forma de pensar Ujú. que El la que se panorama. aplicaría, exacto, a un paciente que sí puede recibir un beneficio o que es altamente probable que reciba un beneficio para su salud. Por ejemplo, enfermedades que no tenemos alternativa terapéutica y estamos en un fase 3 en donde el fase 1 y el fase 2 han demostrado maravillas para este fármaco y pues todos los pacientes quisieran entrar a esa opción. En Ujú. este caso son personas que están en su casa tranquilas Y que aparentemente no tienen nada. y que aparentemente no tienen nada muy bien. Entonces ya consideramos los riesgos, consideramos que se trata de voluntarios sanos, muy bien. ¿Alguna otra consideración? Am, pues las horas, doctor, las horas de estancia en las que va a estar Eh, durante el proceso. Exactamente, no es lo mismo un fase 3 en la que quizá pues, va a estar nada más 2 horas, ¿no? En el fase Ajá. 3 en que se le va a tomar los signos vitales, entra a consulta, se le renueva el fármaco, se le hacen algunas preguntas, a lo mejor llena un cuestionario en 10, 15 minutos y se va. Pero en un fase 1, que requiere todas estas pruebas de farmacocinética, pues estamos hablando de 8 horas. Entonces también los procedimientos del estudio es otra consideración. Y aparte veo lo de que le van a tomar 6 muestras de sangre. Por ejemplo, aquí en laboratorio a veces toman una muestra de sangre y el paciente se puede hasta desmayar. O sea, de la impresión o que le bajó la presión o algo así. Entonces, también habría que considerar eso. Muy bien. Tiene razón que los riesgos no solo son náusea y vómitos, sino riesgos que podrían ser hasta En la anafilaxis, venucular. ¿no? Claro. Y en cuanto a los ingresos diarios de los pacientes, que dice el miembro del comité de ética, pues es que aquí no superan los 500 pesos por día. Usted le está dando, o sea, Yo me inclinaría más por los efectos, o sea, los eventos adversos. ya, O sea, claro que sí, todo lo anterior. exactamente. Exactamente. Aquí no estamos hablando de que venga a contestar un cuestionario, sino venga a exponerse a un fármaco experimental apenas en fase 1. Ujú. Y usted que no tiene nada. Entonces, claro, por supuesto que en toda consideración del monto adecuado de reembolso, por supuesto que tiene que estar el salario que se recibe en la zona, claro que sí, pero aquí lo superan por mucho las otras consideraciones. Muy bien, vamos a ver, otra más, Rosy. El director de investigación de un sistema de salud a nivel nacional reúne un comité consultivo y la invita a usted, Rosy. Y le dice, supe que usted estuvo recientemente en un diplomado de bioética y normatividad y necesitamos gente aquí, así que por favor, únase. El propósito es discutir el tope máximo de ingresos que podría recibir un investigador y los integrantes de su equipo por participar en estudios patrocinados por la industria farmacéutica. Durante la reunión se expresan 4 posturas distintas y a ver usted si coincide o no coincide con ella. Unos dicen, no. Lo que gane un investigador o un miembro de su equipo por estar participando en protocolos patrocinados no debe superar al 50% del salario que reciben de la institución. O sea, al final de cuentas, cada uno de los investigadores debe de saber que la mayor parte de su ingreso pues viene de la institución para que así sienta que la mayor parte de su responsabilidad pues es con la institución, no con AstraZeneca, Roche o Pfizer. ¿Sí? Porque si no, pues si supera el 50%, pues, se va a ir convirtiendo como en un empleado de las farmacéuticas, no un empleado de nuestra querida institución. Así opina un grupo. Otros opinan distinto, dicen, no, debe ser inferior al 100%, pero no necesariamente 50%, con que sea inferior al 100%, o sea, con que no gane más por la industria que lo que gane acá. ¿No? Si es un 95%, está en que todavía sienta este, que su salario es más alto por la institución.
Un tercer grupo opina que el tope tendría que darse en el número de estudios y pacientes, y esto lo fijaría en forma conjunta el jefe inmediato del investigador, el jefe del departamento, por ejemplo, el comité de ética y el director de investigación de la unidad hospitalaria en cuestión. O sea, más que estar sumando cuánto le están pagando, mejor un tope, porque en realidad lo que nos interesa es que él no dedique más tiempo a la investigación patrocinada por la industria que a sus otras responsabilidades dentro del hospital. Entonces es por número de estudios. Por ejemplo, lo vamos a fijar, qué sé yo, en 3. No puede tener más de 3 estudios corriendo al mismo tiempo porque luego se enfoca en otro y como que comienza a dejar de lado asistir a las sesiones académicas, de asistir a las juntas aquí que tenemos en el hospital, etcétera, etcétera. Finalmente, otros opinan que mientras el investigador o investigadora cumpla con los objetivos y resultados medibles que exige su contrato con la institución, no debería existir un tope ni para los ingresos ni para el número de estudios o pacientes, ¿no? Que es también otra posición común. Bueno, mientras me cumpla aquí, a ti, ¿qué te preocupa cuánto gana o qué te preocupa cuántos estudios? En el momento en que veas que ya no te cumple, ahí sí mete mano, pero si no, pues no te metas. ¿Qué piensas, Rosy, de estas 4? Como que para mí veo como que más justo la tercera opción, la del tercer grupo. Tal vez la última sería como tendenciosa. En cambio, en la tercera, pues hay como, ¿cómo se dice? Un común acuerdo entre varios, o sea, entre varios miembros, ¿verdad? Entre el jefe, el comité de ética sobre todo, el director, entonces es el que se me hace que está un poquito más dentro de lo justo. Fíjese, Rosy, que yo también porque finalmente es el tiempo el recurso más valioso de todos, ¿sí? El tiempo es lo que hace más falta en la actuación de un médico y de sus enfermeras y de sus subinvestigadores. Es el tiempo lo que tenemos que cuidar. Podría ser que el médico, aunque le pague un poquito, ponga más atención a un protocolo porque es un protocolo que le apasiona, por ejemplo, o un protocolo en donde lo presionan mucho, o un protocolo donde tiene cierto compromiso personal con el patrocinador por X razón, y de cualquier manera puede comenzar a descuidar sus otras actividades porque aunque le paguen poco está interesadísimo en ese protocolo. Entonces, más que cuánto le pagan, tendría que ser cuánto tiempo en total va a dedicar a esos estudios, y en ese sentido quizá fijarnos más en el número de estudios sería un poquito más justo, inclusive el número de estudios y la fase de esos estudios, porque no es lo mismo tener un estudio en reclutamiento activo, un estudio en donde todavía, donde ya no se recluta, pero todavía los pacientes están con el tratamiento, o una fase del estudio en que nada más el paciente está en seguimiento, pero ya no tomando el tratamiento, y que las visitas son súper espaciadas. A lo mejor también una forma de verlo es, no puede usted tener tantas visitas de estudio por semana, o sea, tantas consultas de estudio por semana, ¿no? Porque bien se puede dar el caso que el médico esté con 3, con 4 estudios, pero todos están en fase de follow-up, todos están en fase de seguimiento y se ven los pacientes cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces realmente no le quitan tiempo. Yo me atrevo a decir que sí, que estoy de acuerdo con usted en el tercer punto, aunque quizá no el número de estudios, sino el número de consultas o de procedimientos que va a ser en el estudio. Así es. El cuarto, aunque puede sonar bueno, tiene la desventaja de que cuando falla, pues ya el daño está hecho. Es decir, cuando ya se dan cuenta en la institución que el médico descuidó sus otros deberes, pues ya los descuidó, ¿no? Ya es un poco tarde. Puede ser que se den cuenta 3 meses después, 6 meses después, un año después que no ha estado cumpliendo al 100% con lo otro. Así es. De acuerdo. Muy bien. Siguiente ejercicio, Rosy.
El investigador somete a revisión del Comité de Ética en Investigación un formato de consentimiento informado de 48 páginas. No sé si usted ha tenido oportunidad de ver esos formatos de consentimiento informado, Rosy. De 48 páginas, no, doctor. Bueno, Aquí se no, manejan unos que son bastante pequeños, como de 2 hojas. claro, que son los formatos usuales para que el paciente acepte un procedimiento médico, por ejemplo. Ajá. Ya para los protocolos se usan formatos sumamente complejos y cada vez van creciendo más y más y más y les ponen tablas, figuras y consentimientos aparte independientes como anexos para ciertos aspectos específicos del estudio. Por ejemplo, puede ser que el paciente acepte participar en el protocolo, pero aparte tenga que firmar si acepta entrar en un subestudio o si acepta que sus muestras sean también utilizadas para fines de análisis genómico. Y entonces realmente se vuelven documentos muy complejos. Así que esto de las 48 páginas, créanme que es algo que yo sí he visto. Okay. El comité, además de considerarlo demasiado largo, detecta el uso de varios tecnicismos y de tablas complejas con varias columnas y renglones. Perdón. A petición del comité, el investigador intenta sustituir los tecnicismos por explicaciones más comprensibles para el paciente. Por ejemplo, en vez de poner leucocitos, pone glóbulos blancos que nos ayudan a defendernos contra las infecciones. Y así cada que se va encontrando con un tecnicismo, lo explica. Y a poner la información contenida en las tablas en prosa, ¿no? En vez de decir, en el día fulano le van a tomar sangre, en el día mengano le van a tomar una tomografía, y así lo va poniendo todo en texto. Además, ha agregado un par de ilustraciones para ayudar al paciente a comprender en qué consisten algunos procedimientos del estudio. Por ejemplo, qué es una punción lumbar, ¿verdad? Qué es una tomografía. Así que le puse ahí, le pone un pequeño dibujo, ¿no? Con el paciente en la posición en donde se toma la punción lumbar, quizá también ilustrando la forma y el tamaño de la aguja que le van a meter, etc. Al final, con estos cambios, el formato ha aumentado de 48 a 58 páginas. ¿Por qué? Bueno, porque si cada tecnicismo que era de una palabra, él la explicó, y de una palabra pues hicieron 10 palabras, ¿no? Si las tablas que condensaban todo, ahora las explicó también, y tuvo que poner, en el día 5 se le va a someter a estos procedimientos, ¿no? Y hasta le puso quizá bullets, ¿no? Una lista con puntitos para que quedara bien clarito, bien fácil de leer, más las imágenes, pues claro que pasó de 48 a 58 páginas. Temiendo que su comité lo rechace de nuevo, el investigador intenta reducir el texto y produce una nueva versión, ya no de 48, ya no de 58, sino de 25 páginas, en la que ha tenido que eliminar muchos detalles sobre información de toxicidad y de los procedimientos. Dijo, no, pues esto ya es, aquí le meto la tijera, corto, y quitó muchos párrafos, ¿no? El patrocinador, cuando ve la nueva versión, la rechaza. Dice, no, me van a demandar judicialmente por que usted quitó esta información. Hay que poner toda la toxicidad, cada dolor de cabeza que ha causado, que cuando le tomen sangre para laboratorio se le puede formar un moretón y que hay personas que se desmayan cuando le toman la sangre, que se le puede infectar el sitio de la punción, decirle que pues, con la punción lumbar le puede pasar todo esto, que de la tomografía, pues que puede ser que se sienta, cuando esté dentro del túnel del aparato, escuche ruidos extraños, que sienta claustrofobia, que el material de contraste que le van a poner le puede causar anafilaxia, le puede causar daño renal, etc. Tiene que dejar todo esto, doctor, porque si el paciente no lo sabe, nos pueden demandar judicialmente. Así que rechazo su versión de 25. Está con un dilema el investigador porque dije acá, me rechazaron el de 48,
que porque era largo, pero porque era muy técnico y muchas tablas. Ahora ya lo puse súper sencillito, súper entendible, pues me salieron 58. Entonces dije, no, pues voy a quitarle información, y dice el patrocinador que no, porque lo estoy quitando. Caray, nadie les entiende. Usted, como un miembro del comité de ética, ¿qué le aconsejaría a este médico que se siente frustrado? Bueno, para empezar, lo de las 25 páginas, quitando esa información, no lo veo, o sea, no lo aceptaría porque sí es importante que sepan los detalles de información de toxicidad y procedimientos. Eso no lo debería de quitar. Bueno, no sé si, doctor, al momento de dar el consentimiento informado a un paciente, no es posible que los tecnicismos se le informen como en una especie de presentación que no esté dentro del consentimiento. O sea, cómo explicarle para que no se rellene en esas páginas, ¿verdad? Que tenga, o sea, que diga tal cual la fórmula blanca, la fórmula roja y que les explique en alguna pequeña presentación. Esto es la fórmula roja, esto es lo que le va a pasar cuando lo metan, no sé, a una resonancia o que le hagan un eco o algo así. O sea, No sé si eso sea que se los explique verbalmente y quizá posible. con diapositivas, por Así ejemplo. es. Sí, podría ser como que con una presentación, a lo mejor, yo no sé si los consentimientos sean individuales, o sea, si cada paciente se deba manejar de forma individual o si para dar este tipo de información se podría juntar, no sé, 5 miembros y a esos 5 miembros darles la explicación. No sé si eso está posible. Gracias por su pregunta, porque es una buenísima pregunta y de hecho me la han hecho investigadores en el pasado. Sí, la parte informativa se puede dar en conjunto si los pacientes están de acuerdo, otra vez. Si un Ok. paciente dice, yo quiero estar a solas con usted, se les respeta, ¿no? Y a solas. Pero vamos a suponer que estos 5 pacientes aceptan estar juntos recibiendo la explicación. Ahora bien, la formulación de preguntas y dudas, ¿se estimulará o no se estimulará estando 5? En ocasiones es A algo veces muy, sí, doctor. exactamente, es algo muy positivo, porque quizá uno es tímido, pero ya escuchó al otro que preguntó lo que él quería preguntar, ¿no? Así O de es. la pregunta del otro se le vino a esta persona idea para otra cosa, ¿no? Así es. Entonces, entre todos se aprende y es fantástico. Pero también existe, claro, existe siempre la posibilidad también de ciertas cosas muy personales que a alguien le daría pena preguntar en frente de otros pacientes. Entonces, yo creo que se debe de manejar ofreciendo lo general, pero diciéndole a cada uno que por favor tiene todo el derecho y oportunidad para, terminando la explicación, pedir pues una cita Asesoría personal, ¿verdad? exacta, ¿verdad? En donde ya en privado se da. Y por supuesto, esto implica que no pueden los pacientes firmar el documento hasta que hayan tenido oportunidad de esta conversación Ujú. privada. ¿Ok? Así es. De acuerdo. De hecho, yo no lo dejaría solamente a la voluntad de ellos, sino que lo haría como parte del procedimiento. O sea, ya le di la explicación a los 7, salen a la sala de espera y voy pasando uno por uno. Y les pregunto, ¿alguna duda? ¿Algo que me quiera comentar? Si lo hay, ha ido la explicación personalizada. Si no, pues va a ser sumamente rápido porque ya firma. Sí, y sería bueno eso, porque a lo mejor también puede pasar de que empiezan a ver que se van los demás y a ellos les da pena preguntar y ya no dicen nada. Entonces, lo ideal podría ser eso también al final. O sea, no dejarlo como opcional, sino al final acercarse con cada persona y revisar si tienen alguna duda en específico. De acuerdo. Muy bien. Entonces, quizás si le entiendo bien, lo que digo ustedes, no quite nada, o sea, no me lo baje a 25 páginas. Así es, no bajarlo, o sea, Perfecto. dejarlo, Entonces, en o sea, sus exponerle que, 58, ajá, que las no, 48 páginas ajá, son 48. necesarias, que todas son necesarias, que no puede quitar más, pero que les da la opción de ofrecer una explicación más amplia mediante una presentación o algo Ajá. así. Y esta presentación, Rosy, nada más se le va a presentar en ese momento o se la puede llevar el paciente. ¿Perdón? ¿Se le va a mostrar eso solo ese día o se lo puede llevar el paciente a su casa? Esa presentación. Tendría que revisarlo, yo creo que también con el comité para ver si es algo que se pueda compartir, ¿no, doctor?
Exacto. De hecho, si se le va a mostrar al paciente, aunque no se le entregue, yo creo que sería muy bueno compartirlo con el comité. Pero sí, si es parte de la información, como un glosario o explicación de qué es su enfermedad, qué son los procedimientos, yo creo que sí tiene que estar disponible para que el paciente lo repase en su casa, porque precisamente por eso es que se le da el documento en copia para que lo lleve consigo, para que después si tiene dudas lo pueda volver a leer. Y si lo vuelve a leer y no se acuerda de que era una función lumbar, Sí. entonces sí, todas esas explicaciones que pueden ser como un documento anexo en PowerPoint o de cualquier forma, sí es importante que también queden en las manos del paciente. A lo mejor imprimen las diapositivas y hacen un pequeño manual o las imprime a color o si el paciente tiene computadora, tablet, pues se le da, ¿no? Pero sí es importante que el paciente tenga acceso a esto desde su casa. Y a lo mejor en el consentimiento informado es poner como un adendum donde o sea, se haga ese comentario, ¿verdad? Que a cada paciente se le va a dar una capacitación de tal manera o así. Supongo que debería de mencionarlo también. Exacto, sí, muy bien. Otra alternativa, si no tiene tiempo o recursos o la habilidad para hacer una presentación en PowerPoint, Rosy, es que todas esas mismas explicaciones que hicieron que se aumentara de 48 a 58 páginas queden, pero no necesariamente interrumpan la lectura, o sea, que no queden en cada sección, en cada párrafo, esas explicaciones, sino que al final queden. Entonces, así la persona sabe que al final hay un glosario, que al final hay ilustraciones, esquemas, y ya entonces le toca a cada persona decidir si requiere esas explicaciones o no. A lo mejor lee nada más esas 30 páginas, pero ya no las otras 28 porque le quedó claro, o quizás sí. Con el uso de la tecnología, Rosy, tenemos que pensar en nuevas formas de entregar al paciente esta información, formas que creo que van a ser predominantes en el futuro. Por ejemplo, en una tablet. Imagine usted que el formato de consentimiento informado, pues a lo mejor tenga no estas 48 páginas, sino 7, 8 páginas, pero que tenga ahí links, ¿no? Entonces, que con su dedo el paciente no entiende algo y hace clic y le aparece una ventana con la explicación de ese término o con el dibujo, ¿no? Por ejemplo, punción lumbar. Si usted quiere saber qué es, hace clic y hasta un video, ¿no? Sí, es Sobre muy buena idea, doctor. No lo había considerado. Y si la persona dice, no, no, yo ya sé qué es esto y con las 8 páginas tengo, está bien. Entonces ya quedaría bajo la responsabilidad de cada persona saber qué tanto quiere saber, ¿no? Podría pasarse 2 horas checando todos los videos, todos los glosarios o tardarse 10, 15 minutos. Sí. ¿De acuerdo? Todo esto, al final, ¿cuál es el principio ético que está detrás de todo esto? Queremos que el paciente realmente esté informado en términos que él pueda comprender, ¿sí o no? Pues sería autonomía, doctor, porque necesita saber toda la información para tomar decisiones. Exactamente. Entonces, si lo que le ayudará a tomar una mejor decisión es la tablet, pues que sea la tablet. Si son 20 páginas, que sean 20. Si son 50, que sean 50. No necesariamente porque haya muchas páginas implica que el paciente no lo va a leer y porque son poquitas, sí lo va a leer. Si son poquitas, pero está difícil de comprender, pues aunque sean poquitas, no cumple con su función, ¿no? Okay. En cambio, si lo lleva de la mano poquito a poco, a lo mejor sí resultan más páginas, pero el paciente se siente más estimulado a leer. Finalmente, y esto no contraviene en ninguna manera la buena práctica clínica, pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado administrativo. Nada impide que se produzcan dos versiones del consentimiento, ¿no? Nada impide que se tenga una sola versión del consentimiento, pero también con un resumen del consentimiento en la primera página, por ejemplo. Resume en donde quede explícitamente, este solo es un resumen. Le aconsejamos que lea las siguientes 48 páginas, pero ya queda esto a discreción de cada paciente. Pero por lo menos en el resumen ya quedó lo más importante. ¿De acuerdo? Okay.
Lo que sí no se tiene que hacer es hacer un resumen que sustituya, ¿no?, a las 48 páginas. Bueno, al siguiente caso, Rosy. ¿Lo lee, por favor? Sí, doctor. Un joven investigador en Saltillo que por primera vez asume el papel de investigador principal en un ensayo clínico patrocinado por la industria está con problemas para encontrar pacientes para el estudio. Por ello se comunica con un consorcio de médicos en Monterrey, algunos de ellos maestros suyos durante la residencia y que en conjunto ven una gran cantidad de pacientes en su práctica privada para que le refieran pacientes. Esos médicos le responden que los criterios son complejos y que tienen que hacer una amplia actualización y revisión de sus bases de datos, así como gastar tiempo revisando expedientes uno por uno y contactando por teléfono a los probables candidatos. Por ello le indican que pida al patrocinador honorarios para financiar esta revisión. El investigador pide consejo al Comité de Ética de Investigación, del cual usted es miembro. ¿Qué información adicional solicitaría? A ver. Pues es que implica tiempo, doctor. Implica tiempo para o sea, para los médicos, a lo mejor no lo van a hacer ellos, implica echar mano de sus secretarias, de algún apoyo. Bien, claro. Probablemente, ajá, sí, o sea, probablemente sí sea necesario considerar los honorarios. Sí. Alguien por él le puede decir, entonces le vas a pagar porque te refiera a pacientes. ¿Y qué le contestaría? Pues es que no como tal, pero ahí como que pensaríamos, ¿se acuerda lo que comentábamos la clase pasada de que no hagas cosas buenas que parezcan malas? Entonces tendría que estar bien fundamentado. Muy bien fundamentado y documentado, así es. El pago para estos médicos sería por el trabajo en buscar en la base de datos o inclusive actualizarlo. No puede ser que el médico diga, por favor, doctor, ¿no me podría mandar todos sus pacientes que hayan recibido en los últimos 6 meses tal fármaco a tal dosis? Y que le contesta, mira, caray, pues, para eso tengo que echarme un clavado en los expedientes, es un dato que no lo tengo. Si quieres, porque yo tengo mi propia base de datos, pero ese dato que me pides no lo tengo. Tendría que decirle a mi enfermera, yo, un fin de semana, ponerme a clasificar esto bien y descubrir entonces cuántos cumple con ese criterio, entonces te los manda. Entonces, ese trabajo tiene que ser documentado, entonces tiene que haber evidencia, quizá mediante un pequeño formulario de que se le envía un paciente con los criterios A, B, C, D, y esto sí es sujeto de pago, pero no solamente el referir paciente. Y la información sensible de los pacientes, doctor, o sea, ¿es posible que los pueda compartir? O sea, que el médico lo pueda compartir. A lo mejor ellos no quieren que alguien más se entere. O sea, Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. También esto tiene que estar cubierto de que el paciente sepa esto. porque tendría que informarle, supongo que a cada paciente que alguien está ocupando tal, que si dan o sea, su Por aprobación supuesto, para que compartan su información. claro. Muchas veces el médico joven de Saltillo, en este caso, no estará interesado en ver toda la base de datos pues de pacientes que nunca van a ir con él para el protocolo. No creo que le va a decir, mándame tu base de datos, pero sí al paciente que me mandes, a ese, en su mano, pues con su consentimiento, porque él lo traerá en su mano, me traerá un resumen que indique pues todo lo que hiciste para saber que tenía esos datos, ¿no? Yo lo investigué, yo le llamé por teléfono y su información es tal cual. Entonces sería el paciente que aceptó ir a Saltillo para entrar al protocolo clínico y sabe para qué va. Él lleva en sus manos voluntariamente su información y no es tanto que los médicos del consorcio estén compartiendo información de pacientes que ni saben lo que está pasando. Eso es un punto muy importante el que mencionó Rosy. También, por supuesto, hay otra forma de hacerlo, que es compartir los datos, pero sin identificadores. Entonces, los médicos del consorcio podrían decir, pues sí, busqué y yo tengo 45 pacientes, de los cuales 32 cumplen con esto, y de los cuales 15 cumplen con esto, y de los cuales 4 cumplen con todos los criterios. Pero ahí no tienen ni el nombre del paciente, ni su fecha de nacimiento, ni nada, simplemente una relación de números de pacientes. Eso se puede hacer
perfectamente. No requiere un acuerdo para que el paciente acepte que sus datos, porque son datos que no son personalizados. ¿De acuerdo? Recuerde, la privacidad y la confidencialidad dependen de que alguien sepa quién es usted, quién es el diabético que recibió metformina por tantos meses, quién es el señor Ángel Garza. Ah, bueno, entonces ahí ya se rompió la confidencialidad de la información del señor Garza. ¿Okay? Un poquito como en las selecciones también, ¿no? Cuando se nos dan los resultados electorales y se nos dice tal porcentaje votó por tal partido, pues bueno, es un número, pero no nos dicen quién lo hizo. Perfecto. Entonces, el pago es por la actividad, no por el referir paciente. Porque por referir paciente, claro, se podría asociar a que sin una razón médica real, sino solo por recibir dinero, yo le estoy refiriendo a un protocolo, porque recordemos que un protocolo es un asunto opcional, no forma parte de la atención médica habitual de ese paciente. Por tanto, tampoco forma parte implícita del contrato verbal que tiene el paciente con el médico, que es yo vengo a que usted solucione un problema de salud, no a contestar una pregunta científica. Muy bien. Muy bien, Rosy. Sí puede leer este también. Sí. Un patrocinador le propone participar en un estudio con un medicamento de aplicación subcutánea ya comercializado, no disponible en el sector público y de alto precio en el privado. El propósito es reunir información sobre el uso real del medicamento, pues el patrocinador ha recibido quejas de que los pacientes se encuentran muy complicada la preparación y administración del medicamento en casa. El paciente que cumpla los criterios de entrada y del que se obtenga su consentimiento deberá tener acceso al medicamento a través de su seguro de gastos privados o pagando de su propio bolsillo. Usted deberá solicitar que el paciente llene un formulario cada vez que se aplique el medicamento para contestar preguntas respecto a qué tan difícil encontró la preparación y administración del medicamento. El estudio tendría una duración de 1 mes para cada paciente y usted será remunerado para cada nuevo paciente con un monto creciente que será 10% superior al del paciente previo, hasta un tope máximo de 100% sobre el paciente inicial. Como investigador, ¿aceptaría participar en este estudio? ¿O qué preguntas formulario está el patrocinador? ¿O qué contrapropuesta haría en caso de que digan, bueno, depende de, o lo haría siempre y cuando? Entonces, básicamente dice, este medicamento no es experimental, ya está comercializado. Está en el sector público, ¿no? De hecho, lo puede conseguir en el IMSS, lo puede conseguir en las farmacias, pero cuesta mucho. Pero como hemos recibido quejas de que los pacientes que dicen que es medio complicada la preparación en casa, tenemos información de los dos lados. Unos que nos dicen que es muy fácil, otros que está muy complicado. No hay mejor que hacer un estudio para darnos cuenta bien a bien. Así que si cumple con los criterios de entrada y da su consentimiento, pues puede entrar al protocolo. ¿Quién va a pagar el medicamento? Pues su seguro de gastos privados, o si no tiene seguro de gastos privados, pagando de su propio bolsillo. ¿Y por qué tendrían que hacer eso si se supone que es en beneficio pues, del patrocinador o del ensayo, ¿no? O sea, ¿no sería mejor darle el medicamento al paciente ya que está aceptando participar? Exacto, muy bien, muy bien. Claro que le puede decir el patrocinador, esta es una pregunta muy válida, una pregunta científica. Queremos nosotros mejorar nuestra formulación del medicamento, para que en caso que sea de muy difícil preparación, pues hacerla fácil. Es una pregunta científica que nosotros intentamos contestar. Y entonces la réplica es la que usted hace, caray, ¿y por qué no entonces ustedes Se lo facilitan? proporcionan. Sí, Pues, porque incluso aunque se lo den en el sector salud, implica tiempo de espera para que vaya con el médico, le prescriba y vaya a la claro. farmacia, tome horas esperando. Y finalmente, el sector salud, ¿a quién se lo compra? Al patrocinador. Así es. En pocas palabras, el patrocinador está, por un lado, adquiriendo los datos que le sirven y por otro, Está ganando y ganando. está ganando, gana por los dos lados. O sea, Así es.
aquí no es te doy y me das, sino me das y me Y me das. das. Y Así es. aparte también me parece muy sospechoso eso de que no se le va a pagar al paciente, al investigador, perdón, cada paciente reclutado con el mismo monto, sino con Sí, un monto porque muy también es alto. como incitarlo a hacer más y más y más por el dinero que está percibiendo. Exactamente, tendrá un incentivo por el segundo paciente más por el primero, o por el quinto paciente más cuando cada paciente debe de valorar su caso como es, ¿no? Cada persona con el mismo valor, y no porque un incentivo sea más alto. De tal forma que sí, completamente es un estudio no ético. Lo que está pasando aquí es que con el disfraz de una pregunta que se quiere resolver, quiere este patrocinador aumentar sus ventas. Y si aparte elige 10 centros o 20 centros en el país o 30 centros en el país, pues mira cómo aumentará sus ventas. En los años pasados, en las décadas pasadas, esto ocurría, Rosy. Y bueno, en aquellos tiempos se conocía muy poco las buenas prácticas clínicas, se conocía poco la metodología de la investigación y había médicos que inocentemente caían en estas redes porque, bueno, el abordaje relativamente serio de estas personas, los formatos que le daban, ¿no? Con todos los sellos, con todo este asunto, toda la parafernalia de un estudio, que estaban participando en un estudio cuando en realidad estaban simplemente aumentando las ventas del patrocinador. Sí, así es. Así es. Que sea lícita la pregunta que se quiere contestar, sí, por supuesto. Qué bueno que hacen ese estudio, pero no bajo esas Condiciones. condiciones. Así es. Muy bien. A ver, próximo. Si quiere, yo lo leo esto y usted lee lo que está en los cuadros. Ok. Una agencia de gobierno encargada de autorizar la realización de estudios de investigación en un país latinoamericano, o sea, la equivalente de COFEPRIS, está solicitando al patrocinador de un estudio clínico fase 3 en adultos con diabetes que pague el seguro contra mala práctica de los médicos que participarán como investigadores en ese país. Y fue un caso de la vida real. Y no fue en México, fue en otro país. El patrocinador se está negando. Usted es llamado como asesor imparcial para sugerir alguna solución justa y ética. Estos son los argumentos que presenta cada una de las partes, ¿no? Entonces, por parte de la agencia del gobierno. Ok. Agencia del gobierno, ajá. Los sujetos participantes deben estar plenamente protegidos durante su participación en el estudio. La póliza de seguro que ha adquirido el patrocinador cubre daños causados por el medicamento o procedimientos experimentales, pero no cubre los daños que puedan causarse por la impericia del médico durante el estudio. Por lo tanto, la cobertura es insuficiente. El patrocinador debe presentar una póliza que también cubra esta eventualidad. Y el patrocinador dice, el médico investigador se compromete ante el patrocinador, ante el comité de ética y ante la autoridad a seguir el protocolo tal como está escrito. Por lo tanto, el médico debe asumir la responsabilidad de sus actos cuando se desvíe del protocolo y el sujeto que sea dañado por tal acto debe poder demandarlo ante las cortes como en cualquier otro caso de mala práctica. Lo mismo ocurre cada vez que un médico usa un medicamento ya aprobado de manera distinta a la que indican las instrucciones que vienen anexas. Pues es que suena muy lógico cada una Está difícil, de las ¿verdad? partes, ¿verdad? Sí, Está difícil. porque el médico, por ejemplo, sí se debe de apegar, o sea, se debe apegar a lo que están diciendo, pero como nos ha comentado usted en casos anteriores, no siempre es así, pensando en que menor cantidad le puede afectar menos a un paciente, o sea, sí ha habido modificaciones, ¿verdad, doctor? Por parte de los médicos, Sí. ¿sí? Entonces ahí no estarían apegados al protocolo y ellos se harían acreedores a esa responsabilidad. ¿El médico va a aceptar participar así? Muy buena pregunta, porque desde la perspectiva del paciente, a los dos nos queda claro que el paciente no tiene por qué Permítame, preocuparse. doctor, permítame. Tomaré una llamada, pero puede seguir, doctor.
por favor. Sí, de acuerdo. El paciente no tiene por qué preocuparse de qué bolsillo sale el reembolso o la indemnización correspondiente. Lo importante es que le llegue. O sea, el paciente definitivamente tiene que estar protegido, y eso tiene completa razón la agencia de gobierno. Tiene que estar protegido. Ahora, ¿quién debe dar esa protección? El patrocinador dice, bueno, mi fármaco puede causar toxicidad. Como es mi fármaco del cual yo soy propietario, pues yo tengo que dar la cara en caso que mi fármaco lo cause. De la misma forma con mi protocolo. Mi protocolo tiene ciertos procedimientos, ciertas tomas de sangre, ciertos estudios de imagen, inyección de contraste. Son procedimientos que también tienen ciertos riesgos, pequeños o grandes. Entonces, si el paciente se sometió a esos procedimientos que marcaba mi protocolo, que es mi propiedad intelectual, también yo doy la cara y me encargo del pago correspondiente. Pero si el médico que conoce el protocolo, que firmó que va a conducir de acuerdo todo con el protocolo, él es quien comete el acto de impericia, pues él debe dar la cara. Yo no tengo el control de sus manos ni de su mente. Él hizo un contrato conmigo, él lo debe de pagar, por lo tanto yo no tengo que presentarle a usted, autoridad de salud, una póliza que cubra a este tercero. Pídeselo a ellos o simplemente manéjelo como cualquier otro caso en donde una persona daña a otra. Cuando un médico daña a un paciente, que no acaso hay cortes, que no acaso hay leyes, comisiones de ar- arbitraje, no hay toda una serie de mecanismos ya listos para poder apoyar a la víctima, que se usen todos esos medios legales. Creo que bien se puede visualizar así. Pero también hay que considerar en la práctica qué es lo que está pasando. Los médicos de ese país cuentan con un seguro contra mala práctica. Si no la cuentan, están dispuestos a adquirirla ellos. Y dos, el patrocinador está dispuesto a trabajar con médicos que no cuenten con ella. Porque si está seleccionando a investigadores que no cuentan con ella, pues es un riesgo también que está haciéndose corresponsable el patrocinador. El patrocinador finalmente es el que aprueba trabajar en ciertos centros, con que tienen ciertas instalaciones y con ciertos investigadores, así como lo hace con ciertos monitores, etc. Entonces, el monitor también tiene una corresponsabilidad ahí. Entonces, vemos que el paciente tiene que recibir la cobertura total. El patrocinador no se puede responsabilizar de lo que hagan terceras personas, pero lo que sí puede hacer el patrocinador es seleccionar a personas, en este caso, seleccionar a médicos, solo aquellos que cuenten con la póliza. Eso sí es un arreglo que puede tener el patrocinador con el médico. A lo mejor cierta compañía en cierto país dice, no, yo no quiero que mis médicos compren sus pólizas porque culturalmente nunca lo han hecho, porque no están disponibles en el país tan fácilmente. Para mí es más práctico comprársela, ¿no? O reembolsarles el costo. Yo me encargo del trámite o yo me encargo del reembolso del costo de esas pólizas. Ok. En otro país u otra compañía puede también decidir, no, yo no me voy a encargar de eso, simplemente al seleccionar a los investigadores, así como les pido su currículum vitae, así como les pido que estén capacitados y lo documenten en buena práctica clínica, les pediré también una copia de su póliza contra mala práctica. Y quien no la tenga, pues desafortunadamente no puede participar en mis protocolos, porque no quiero que los pacientes se encuentren eh, descuidados. Es algo parecido también a lo que hacemos cuando el patrocinador se asegura que los centros de investigación, esos pequeños centros de investigación privada, cuenten con un convenio con un hospital que tenga la capacidad para atender emergencias médicas.
Si no cuenta con tal convenio, pues no lo puede elegir para participar. No puede después disculparse diciendo, pues era responsabilidad del centro de investigación que no tuvo ese convenio, ¿no? Hay una corresponsabilidad. ¿De acuerdo, Rosy? Muy bien. Está en mute, Rosy. Okay. Posiblemente está en una situación que no le permite hablar. Voy a pasar al siguiente ejercicio. Usted se ha mudado a Guinea Ecuatorial para dirigir el Comité Nacional de Ética en Investigación recién formado y apenas con un manual interno de procedimientos muy básico. El ministro de Salud lo convoca para que elabore un draft del reglamento para la interacción de la industria farmacéutica con profesionales de la salud que participan en estudios de investigación clínica patrocinados por la industria, ya que no se cuenta con ninguna normativa nacional a este respecto. Entonces, el ministro de Salud se entera que usted tiene esta formación y lo llama para ser parte de este comité que va a elaborar el reglamento. El ministro le pide que la legislación no sea copia de ninguna existente. Por favor, no me vayas a hacer copy-paste. Tiene que ser funcional, que ser práctica. Tiene que proteger a los investigadores de toda influencia nociva que pueda alterar su imparcialidad durante la investigación. Y aquí hay algunas preguntas. ¿A qué personas o grupos involucraría en esta discusión? ¿Qué documentos consultaría? ¿Y a qué principios o premisas le servirían de base? Son preguntas simples, pero que serían un primer paso. Aclaro un poquito el contexto. Guinea Ecuatorial es un pequeño país de África Central, con altos niveles de pobreza, pero también con un recurso muy importante que es el petróleo, y ha tenido un avance económico importante en las últimas 2, 3 décadas. Tiene una forma de gobierno autoritaria y no se hace prácticamente investigación clínica en ese país. No sé, Rosy, si está usted en posibilidades de participar, porque la veo con el micrófono en mute. Bueno, ¿a qué personas o grupos involucraría? Es importante, pues, escuchar todas las voces, particularmente las personas que van a estar participando en la investigación. Así que es importante escuchar a los médicos en el sector público, en el sector privado, conocer su realidad. Es importante conversar con las enfermeras, con los estudiantes o con cualquier otro profesional de la salud que estaría apoyando a los investigadores, porque resulta sumamente frecuente que en ocasiones las decisiones sobre cómo vamos a hacer investigación clínica en este gran instituto se toman entre los jefes de departamento, pues que no van a estar ahí invirtiendo el tiempo, que no se van a enfrentar a los retos que sus enfermeras sí. Y no ha sido incomún que me toque que nos retiramos de una junta con entusiasmo y a la hora de la verdad no se pudo aplicar nada de lo que se planeó porque el personal que iba a ejecutar distintas funciones simplemente no tenía el tiempo. ¿Cómo quieren que haga todo esto que se ve tan lindo en el papel si no me dan a su vez tiempo para ello? Entonces, debe de involucrarse a médicos, al personal de enfermería o los estudiantes o los residentes que se cree que podrían participar. Es importante también involucrar, si hay, a las asociaciones de pacientes, eh, específicamente de las patologías que se piensa que con más frecuencia van a ser motivo de investigación clínica.
También es importante desde un principio involucrar a instituciones, a la administración de las instituciones. Es importante que los departamentos legales de las instituciones conozcan lo que se va a hacer, porque ellos han establecido contratos y modelos de contratos y principios sobre los cuales se basan los contratos, pensando en otro tipo de partes. Por ejemplo, proveedores, pero no necesariamente contratos relacionados con investigación clínica, que tienen características muy distintas. Hay que platicar con la gente que trabaja en las farmacias y pueden tener procedimientos muy claros sobre cómo manejar el medicamento que se usa como parte de la atención médica, pero no necesariamente medicamento de investigación, que requerirá sus propios espacios, su propia forma de documentar lo que entra y lo que sale. A lo mejor cierta flexibilidad en los procesos que aplican para otro tipo de, de fármacos, las condiciones de almacenamiento y la forma en que debe estar documentada, los planes B, o sea, los planes de mitigación de riesgo y los planes de contingencia en caso que el riesgo se convierta en una realidad. ¿Qué documentos consultaría? A través del que el diplomado hemos conocido, la importancia de la Declaración de Helsinki, la importancia de los buenos principios de la práctica clínica, de acuerdo a la ICH, la International Conference on Harmonization, o ICH. Hemos también visto la importancia en nuestra región geográfica, de las pautas de la Organización Panamericana de la Salud. En este caso, en este escenario en Guinea Ecuatorial, bueno, podrían inspirar algo, pero habría que recurrir también a las pautas de la CIOMS, que depende de la Organización Mundial de la Salud y que tiene pautas de conducción ética, los estudios bastante buenas y claras, abarcantes. ¿Y qué principios o premisas les servirían de base? Esta sería una oportunidad única, yo me imagino, para establecer bases sólidas desde el principio que permitieran estimular la llegada de investigación clínica a un país que no la tiene o que prácticamente no la tiene. Entonces tendríamos que hablar de mecanismos ágiles de revisión de los estudios, pero sin comprometer la calidad. Por ejemplo, en vez de pensar en dos revisiones distintas, una que hace el Comité de Ética y posteriormente otra que hace la autoridad sanitaria, quizá valdría la pena tener una sola revisión, pero de un comité sumamente bien constituido. Entonces, en vez de tener 15 o 25 comités, uno por hospital, quizá al principio, en un país relativamente pequeño y que va apenas a recibir unos cuantos estudios, pues tener una sola Comisión Nacional de Ética a la que se le fortalezca lo más posible y que haga de hecho innecesario que se formen numerosos comités de ética que al principio o durante un buen tiempo pues carecerán de la experiencia necesaria. Son pocos los aspectos que realmente difieren en la revisión ética de un protocolo cuando se comparte un contexto cultural o accesos parecidos a los servicios de salud, problemáticas similares en un país pequeño, pues pueden ser muy parecidos como para necesitar que si el protocolo se va a desarrollar en 10 hospitales, tenga revisiones por 10 comités de ética distintos. Quizá entonces podría ser un solo comité central y que como consultor externo, como parte de la revisión del protocolo, se les enviara a directores o personas dentro de la dirección de cada hospital que conocieran bien las condiciones locales. Por ejemplo, infraestructura, que revisaran el currículum vitae de los médicos que conocen o que respondieran a preguntas respecto a las calificaciones de los
médicos que conocen esos hospitales, que fueron pues consultores externos, pero un solo proceso, y que al terminar el dictamen de la comisión pues fuera automáticamente eh, reconocido por la autoridad sanitaria sin tener que hacer una nueva revisión. Desde el principio sería importante que todos los trámites fueran transparentes y que estuvieran en una plataforma al acceso de todos, de tal forma que el investigador, la institución y el patrocinador conocieran exactamente en qué fecha se va a revisar, cuál fue el dictamen, que pudiera rápidamente enterarse de las preguntas o dudas que tuviera el comité para también a su vez poderlas contestar rápidamente. Muy bien. Rosy, ¿se encuentra usted con nosotros todavía? Veo que sí, pero está con el micrófono. Hola, doctor. Sí, una disculpa, es que sí me estaban hablando de quirófano, pero De discúlpame acuerdo. si me desconecto de repente, por favor. Claro que sí, Rosy, con toda confianza. Gracias. ¿Cree que pueda participar en este que le estoy mostrando? Sí, doctor. A De ver, dice. acuerdo. Usted está compartiendo una mesa redonda con otros dos colegas y un moderador en un simposio sobre investigación clínica. Uno de los colegas afirma se muestra preocupado por el aumento de estudios clínicos patrocinados por la industria transnacional que está aprobando COFEPRIS. Afirma que la industria farmacéutica busca que se le apruebe en Latinoamérica estudios de investigación que los comités de ética en los países que son sedes de tales empresas nunca aprobarían, es decir, que usan un doble estándar. La industria transnacional no paga a los médicos participantes los mismos honorarios que a los europeos o norteamericanos, que es lamentable que se llame investigadores a médicos que lo que hacen es maquilar el trabajo de la industria a costa de la investigación realmente original. Rara vez la industria se preocupa por las enfermedades propias de los más pobres, que ni el conocimiento científico ni la atención de los problemas de salud debe ser motivo de comercialización. ¿Estaría usted de acuerdo con todos estos señalamientos? ¿Con alguno? ¿Cómo de manera concisa y amable argumentaría a favor o en contra? Es lo que hablábamos acerca de la globalización, ¿verdad? De los estudios, doctor. Ajá, y si nos ¿Recuerda? conviene, exacto, y si conviene o no tener más estudios patrocinados por la industria en México. Sí, de hecho creo que eso fue un ejercicio que Es hicimos. cierto, es Este, cierto. pero pues sí, o sea, es como, pues lo hacen como por disminuir sus costos, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? Claro, claro. Fíjese, si vamos por los argumentos que presenta esta persona uno por uno, dice, no, pues es que están aprobando aquí en Latinoamérica, bueno, quieren que se apruebe aquí en Latinoamérica cosas que sus mismos países no aprobarían. Bueno, Pues yo creo está que, mal, porque si por algo no los claro, aprueban allá es porque tienen algún detalle que no cuadra. Entonces a lo así mejor es, como que sus leyes son más estrictas y buscan trasladarlos a un país donde la ley no sea así. Entonces ahí estarían afectando al paciente. por supuesto. Entonces, si esto es cierto, pues claro que está mal. Ahora, todos los estudios que yo he participado, pues todos tienen la aprobación de los países en donde se crea. Afortunadamente, como sus mecanismos son más rápidos, siempre tenemos la aprobación de ellos mucho antes. Entonces, una forma rápida de demostrar esto es, pues, muéstrame la aprobación de los comités de ética de los países europeos o de Estados Unidos en donde surgió este protocolo, que va a ser actualmente universal. O sea, es mucho más común que no se incluya a Latinoamérica, que se deje de lado, que al contrario, que se incluya Latinoamérica y no se haga en esos países del primer mundo. De hecho, cuando el tamaño de muestra es pequeño, por ejemplo, fases 1, fase 2, pues en ocasiones simplemente no se implementa el estudio en Latinoamérica ni en ningún país en vías de desarrollo. Se escogen 3, 4 países, que son Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y hasta ahí. Luego dice el otro argumento, la industria transnacional no paga a los médicos participantes los mismos honorarios que a los europeos o los norteamericanos. Y el trabajo es el mismo. Quien hace una auscultación de tórax, pues aunque la haga en Francia, aunque la haga en México, es el mismo trabajo y se les debe pagar de la misma
Pero aquí mismo sucede eso en México con algunos salarios, doctor, porque están, ¿cómo se llama? Le llaman por zonas. Por Entonces, supuesto, por ¿verdad? Entonces no supuesto. es lo mismo lo que gana alguien que trabaja en Monterrey a lo que ganamos aquí, aunque estemos haciendo lo mismo. Exactamente. Entonces, por supuesto que tiene que haber justicia, pero justicia con respecto al contexto de ese país. Ujú. O sea, se le tiene que hacer un pago justo con respecto a lo que se gana en ese país. Si no, podría ser todo lo contrario. Es decir, que se le estuviera dando al médico un incentivo enorme porque se le estaría pagando lo mismo que en Suiza, Ujú. cuando el costo de la vida de aquí, pues no es el costo de la vida Allá. en Suiza. ¿Sabes? Que es lamentable que se llame investigadores, entre comillas, médicos que lo que hacen es maquilar el trabajo de la industria, puesta de la investigación realmente original. Bueno, investigador es un término amplio y hay muchos roles dentro de la investigación. Sería mentiroso llamarlos autores, pero la investigador implica la participación de muchas personas y el rol de ese médico que supuestamente maquila es nada más ni nada menos que observar al paciente, ser responsable de la seguridad del sujeto de investigación, ser responsable de la notificación de los eventos adversos y poner su juicio clínico para la causalidad, poner su juicio clínico en muchos de los criterios de inclusión, exclusión, poner su juicio clínico para saber si el paciente sale o no sale del estudio. Entonces, hay muchos criterios de entrada, de salida del estudio, de cambio de dosis, de interpretación de los datos que tienen que ver con su juicio clínico. Y aun si esto no fuera así, que sí lo es y que es importantísimo, pues simplemente la seguridad de los participantes es una gran responsabilidad. Entonces, por supuesto que estos médicos en todos los países participantes están contribuyendo directamente a que se generen estos datos que van a darnos la respuesta a las preguntas científicas. Y no se debe de ninguna manera menospreciar esto, jamás. Como menospreciar el trabajo de que está en la farmacia o el de la enfermera o de cualquier otra persona que participa en cualquier otro aspecto del estudio. Cada aspecto del estudio es crucial. Y si rara vez la industria se preocupa por las enfermedades propias de los más pobres. Bueno, en primer lugar tenemos un cambio epidemiológico de hace ya muchos años en los que desafortunadamente los problemas de salud de los países pobres también están siendo cada vez más parecidos a los problemas de salud de los países ricos. Y dos, bueno, si a la compañía le conviene por razones económicas desarrollar un medicamento para un problema de salud X, pues esos pacientes que padecen de este problema X, pues van a ser beneficiados, sean la mayoría o sean la minoría. Si el Estado está preocupado por cierta patología que la industria farmacéutica no está preocupada, pues el Estado debería entonces invertir recursos en la investigación en eso. Paludismo, tuberculosis, si son muy prominentes en un país y ahí nos está interesando la industria por hacer algo, pues bueno, es cuando, es cuando debe el Estado ahí invertir. Pero los ciudadanos que padecen de una enfermedad X y que constituyen la minoría, pues son ciudadanos con tanto de derecho como la mayoría. Y no se les puede privar de su opción de participar en protocolos de investigación, sobre todo si padecen de una patología para el que el Estado no cuenta actualmente con una mejor opción. Y que ni el conocimiento científico ni la atención de problemas de salud debe ser motivo de comercialización, ya lo vimos el jueves pasado. Entonces, esto aplicaría a cualquier otro aspecto de la vida humana. Muy bien, con esto terminamos este módulo y voy a compartir otro, permítame, ya para estos últimos minutos, Rosy, relacionado con lo que nos quedó pendiente de la semana que fue la antepasada, antes de la Semana Santa. Ok. Y con esto vamos a terminar.
No sé si usted puede ver mi pantalla. Sí, la puedo ver. Sí, ok. Ve ahí que dice el centro exitoso, 6 áreas de enfoque, Ujú. Sí. ¿verdad? Esta diapositiva sí la vimos, pero no vamos a concentrarnos en los rubros que ya repasamos y en los que quedaron pendientes. Yo les había dicho que en mis 25 años de experiencia había identificado 6 áreas de enfoque que hacen que un centro sea exitoso versus uno que fracasa. Y que estos 6 son concentrarse en conocer la población de pacientes, definir líneas de investigación que realmente están interesados y capacitados en seguir, cuidar el entorno, o sea, cómo van la evolución de las regulaciones en su país, la economía y la actitud de la comunidad hacia la investigación clínica, como se vio recientemente con el caso de la pandemia de COVID. Y estas otras 3 áreas de enfoque, la comodidad, el bienestar del paciente, más allá de la seguridad, que es algo que damos por hecho porque es la esencia misma de la investigación. Esos otros aspectos que tienen que ver con su bienestar en el estudio. El equipo de trabajo, personas que se concentran también en que así como a los pacientes se les atiende bien, a sus propios médicos, enfermeras, químicos, administradores que participan en el estudio, que se sientan también con un propósito común, con algo que vale la pena, la inversión de tiempo y el esfuerzo extra. Y algo importantísimo, que se tengan buenos procesos de trabajo, la sistematización de los procesos, que como sabemos se debe de documentar en lo que conocemos como procedimientos operativos estándar que ya vimos. Entonces, permítame saltar a lo siguiente. En cuanto a el equipo de trabajo, las características de las reuniones productivas del equipo del investigador. ¿Por qué es importante tener juntas? Es importante tener juntas porque simplemente tener conversaciones de pasillo hacen que no se produzcan con facilidad compromisos, que los compromisos no se cumplan, a veces que no se cumplan porque simplemente no quedaron claros o no se recuerdan o no se pueden también cuestionar. Así que las juntas pueden ser una herramienta sumamente útil y deben tenerse en los centros que hacen investigación, pero también las juntas pueden ser un estorbo para la buena función, para el buen funcionamiento de los centros. Así que de que representen un gran beneficio a un gran estorbo, depende en buena parte de cómo se hace. Las reuniones que son productivas son aquellas en donde la gente sabe, para comenzar, cuándo y dónde se reunirá. No le queda duda a nadie. Nadie tiene que estar preguntando en el pasillo, ¿cuándo es la próxima junta? Porque todo el mundo sabe que, no sé, que todos los miércoles o que... Y quizás son muy frecuentes, pero son muy cortas porque son muy productivas. El punto es que sea algo fácil de recordar para todos. Quizá el sistema hace que el secretario de estas juntas o que cierta persona mande el recordatorio antes. El punto es que no tiene que haber duda alguna sobre el cuándo y el dónde. Pero otra cosa que no debe quedar duda es cuáles son los temas a tratar. ¿Sí? Recordemos que en el trajín de la vida diaria, muy posible que nos sentemos rápidamente porque ya toca junta, nos sentemos a la mesa y nuestra mente todavía está en otra parte y no tenemos realmente idea de qué vamos a tratar. Hay temas que deben ser de cajón, que deben estar siempre en la agenda. Por ejemplo, el reclutamiento, la notificación de los eventos adversos, particularmente si hay serios, y cómo estamos también en el manejo del fármaco, el cumplimiento de todo lo que tiene que ver con el fármaco, y otros aspectos que tienen que ver muy importantemente con el bienestar de los pacientes, no solamente en cuanto a la toxicidad, sino el bienestar en general que experimentan los pacientes. Otro tópico que el investigador principal puede siempre incluir es cómo se sienten ustedes. ¿Están cansados? ¿Están exhaustos? Otro tópico puede ser ideas para que mejoremos.
pueden existir 3, 4, 5 temas que todo el mundo sepa de cajón que se seguirá un orden. No quiere decir que cada uno de ellos se discuta ampliamente. Puede ser que para el cuarto o para el quinto tema no haya nada que discutir, pero como son de cajón, nunca se nos van a pasar. Se da seguimiento a los acuerdos previos. Es sumamente común que se tomen acuerdos en una junta, inclusive se escriban, ya nadie supo qué pasó con el acuerdo. Entonces es fundamental que se reserve un tiempo al principio para repasar no las minutas pasadas, tanto como los acuerdos pasados. Es decir, y hay de minutas a minutas. Hay unas que pueden ser muy complejas, de 1, 2, 3 páginas. No queremos esto, pero más bien de las acciones, de los acuerdos. No me interesa tanto saber qué se discutió hace 15 días o hace 7 días, sino qué acuerdo se tomó para saber cómo vamos, quién lo iba a hacer, para qué fecha. Tenemos algún problema que no vimos en ese momento, pero que ahora sabemos que lo tenemos enfrente y que está impidiendo o dificultando conseguir ese objetivo o cumplir ese acuerdo. Revisar índices de desempeño. Si mi índice de desempeño es pues, el reclutamiento de pacientes, ¿cómo voy? ¿Voy en el 30%, en el 40%? Se identifican y manejan riesgos aunque todo parezca marchar bien. Si se hizo al principio un análisis de cuáles son los riesgos, bueno, han surgido otros riesgos, sí, doctor, pues corremos el riesgo de que pues, fulana persona tendrá una licencia de maternidad, esta licencia la tendremos a partir del próximo mes y necesitamos que la transición con la persona que la va a cubrir en ese tiempo pues sea una transición eficaz. Se discute todo con franqueza, o sea, se ventilen las cosas y con respeto, se escucha. Se delegan y aceptan tareas. No todo lo puede hacer ni lo debe hacer el investigador principal, por supuesto, pero no es una cuestión nada más de con el dedo asignar una tarea, sino realmente tener la aceptación de la otra persona. O sea, puedes hacerlo, tienes el tiempo para hacerlo, tienes la capacitación para hacerlo. Puede ser que la persona diga es que titubeo al aceptar esta responsabilidad porque no quiero decir que en este momento no tengo tiempo. Pero si lo digo, pueden pensar que le saco al trabajo, ¿no? Que no soy capaz de retos nuevos. No, es importante decir, doctor, sí lo quiero hacer, lo voy a hacer, pero necesito ayuda, o necesito que me capaciten, o necesito que me expliquen ciertas dudas, o necesito que este otro compañero que sabe un poquito más que yo de esto, que me dé apoyo por un par de días. ¿Qué necesito hacer? Porque si acepto la tarea, la acepto con sus consecuencias. Se documentan acuerdos y se comunica a quienes deban conocerlo. ¿Ok? Entonces, si hacemos todo esto, la junta puede ser productiva y puede ser también rápida. Por ejemplo, si no se conocen los temas a tratar, si no hay una agenda clara, sino que van saliendo los temas como se le van ocurriendo a las personas, pues se puede hacer bastante larga. ¿Okay? Si no se discute con franqueza, o sea, si no se dice, aquí la bronca que tenemos es esta, doctor. Aunque no la quieran decir mis compañeros, la neta, lo que yo veo es que el problema aquí es que no se nos ha pagado en tiempo y forma, ¿no? O la verdad, doctor, es que estamos todos exhaustos ya. Hemos dado nuestro esfuerzo, pero somos humanos y mis compañeros y yo sé que nos gusta trabajar tanto, pues que a veces nos quedamos callados, pero la verdad es que sí nos sentimos exhaustos y ya no podemos con otro protocolo más. Si no se habla con franqueza, sino que se dan vueltas, entonces pues la reunión se prolonga y se prolonga.
Si creen ustedes que sus juntas están siendo demasiado largas, pues hay que repasar, ¿no? Si realmente se está haciendo una buena agenda, si se están repasando solo los acuerdos y no todo lo que se discutió antes, porque me ha tocado así también juntas en que se tiene que aprobar el acta pasada y es una cantidad de tiempo que va más allá del 50% de lo que duró toda la junta, ver hacia el pasado en vez del presente o el futuro. Hay técnicas para hacer que las juntas sean ágiles y una de ellas que me llamó la atención son las juntas que se hacen de pie. No sé, Rosy, si te ha pasado, pero si eres de las que ves ciertas juntas que se prolongan hasta la infinidad en discusiones que a veces no tienen nada que ver con los temas importantes. Sí, sí pasa. ¿Sí? Sí, Y todo el mundo ya está con hambre, todo el mundo ya está con sueño, todo el mundo ya está harto. Y aparte de esa junta hay todavía 2 horas después otra junta. sí, doctor, sí pasa. Sí, sí pasa. Bueno, entonces propon las juntas, todo el mundo de pie. Así es, todo el mundo de pie. Verás cómo de pie la gente tiende a ir al, al grano, ¿no? Así es, doctor. Y por algún problema de salud o porque esté cansado y quiera sentarse, ahí está la silla, pero que se vea como algo especial. Yo tuve que sentarme porque pues, si estoy cansado con los pies hinchados, ok, pero no que todo el mundo en principio entre y se siente. Bueno, ¿por qué se necesita un equipo de trabajo actualmente? Porque los protocolos son cada vez más y más complejos y requieren de la participación multidisciplinaria. Y la vida del médico, del investigador, también es cada vez más y más compleja. Y no solamente atiende pacientes, sino que es profesor, sino que quizá tiene un cargo en la sociedad o asociación médica, etcétera. Y es cada vez más y más común que ciertos procedimientos tengan que ser realizados o interpretados por otros especialistas, que el radiólogo, que el oftalmólogo, que el neumólogo o cardiólogo. Entonces, cada vez se requiere más de integrar al equipo a otros especialistas. La documentación que se hace ahora no es como la documentación en los tiempos pasados, tiene que ser ahora mucho más exacta. Cada detalle tiene que estar ahí consignado. Y, por supuesto, al ser más complejo el protocolo, también surgen más imprevistos, muchos de ellos que requieren atención inmediata. Por eso el investigador no puede trabajar solo, ni siquiera puede trabajar solamente con otra persona más. Requiere realmente de la colaboración de un equipo de trabajo. El equipo funcional es aquel que comparte un objetivo definido. Todo el mundo sabe para qué está ahí. Cada miembro sabe lo que se espera de él. Esto también en ocasiones se da por sentado. Ah, doctor, yo no sabía que yo es quien tenía que llenar tal formato, ¿no? A mí nadie me dijo. Bueno, pues es importante, es responsabilidad del líder, del investigador principal, que no se dé nada por sentado. Y decirle, Rosy, yo de usted espero esto, esto y esto y esto. Y que cuando falle tal persona, pues que por favor la cubra en esto y esto. Y que cuando usted falte, hable primero con tales y tales personas. Esto es lo que yo espero. Dígame si mi expectativa pues es realista o no, porque si usted guarda silencio y solo me escucha, pues quizá yo voy a interpretar eso como que usted aceptó mi expectativa que tengo de usted, cuando en realidad en su mente usted pensaba, caray, ¿de dónde voy a sacar tiempo? ¿No? Pues sí, sí pasa, o sea, es algo que realmente pasa, pero lo ideal es que no sucediera. Así. Entonces, es una corresponsabilidad, es una responsabilidad de todos los miembros del equipo. El líder tiene que preguntarle a usted, ¿puede Rosy? ¿Qué necesita? ¿Quiere que yo esté con usted haciéndolo los primeros días? ¿Quiere que pongamos a esta otra persona que la apoye? ¿O necesita llegar un poco más tarde porque quizá deja a los niños en la escuela y llega más tarde, pero también está dispuesto usted a hacer los procedimientos más rápido o a salir un poco más tarde también? O sea, ¿qué podemos hacer juntos para que estas cosas funcionen? El equipo que sí funciona planea y anticipa riesgos y nunca dice, no, pues esto nunca nos ha pasado. Pues si nunca ha pasado,
quizás por suerte, pero cuando pase no tendrán ustedes un plan B, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando el refrigerador deje de funcionar? ¿Qué pasará si el paciente, en vez de llegar a las 7 de la mañana a tomarse las muestras, pues llega 2 horas más tarde? ¿Qué va a pasar si la persona que nos toma las muestras no viene ese día y se nos juntan los pacientes, ¿no? Entonces, siempre planear y anticipar riesgos. Pero también saber improvisar y adaptarse. Estar con la conciencia de que aunque planeemos todo súper bien, habrá cosas que no van a salir como queramos y se presentarán situaciones que nunca pudimos visualizar y hay que improvisar sin alterarnos, sin sentirnos frustrados, sino más bien enfocándonos a la solución. Una de las cosas que paralizan la improvisación cuando se tiene que hacer es que comenzamos a pensar, caray, caray, ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Quién no previó esto? ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? Pues yo sí te dije, yo dije que podía pasar, pero no hicimos nada, caray. Y en la lamentación ya gastamos un montón de tiempo y de foco mental. ¿Ok? No digo que no deba de hacerse este análisis de por qué las cosas pasaron así, por supuesto, pero quizá no en ese momento. En ese momento es sacar el problema y posteriormente contarme, entonces ya sentarnos y ya con un café, ya con menos prisa y con menos frustración, pensar, bueno, ¿por qué es que esto salió así? Y si lo debemos incorporar a nuestro plan de riesgos, o fue algo tan excepcional que pues, nunca se va a presentar y por lo tanto pues, no lo podemos poner en un plan de riesgo. Cuando las cosas salen bien, también hay que saber divertirse y celebrar juntos, aunque el logro sea pequeño, que todos nos sintamos de que vale la pena, de que así como hay muchas cosas que nos ponen de nervios y nos hacen enojarnos unos con otros, pues también hay cosas que, que salen bien y que tenemos que preservar. Si lo que hacemos en investigación clínica realmente no nos gusta, no nos trae pequeños momentos de alegría todos los días, pues quizá no valga la pena. Quizá tenemos que pensar en hacer otra cosa. Y algo muy importante, el equipo que sí funciona reconoce y apoya al líder. El equipo disfuncional hace todo lo contrario a lo que mencionamos. Nadie sabe con claridad qué se quiere, nadie sabe qué se espera de cada quien, se planea en ciertas ocasiones, pero se improvisa mucho y mal. Y cuando sí hay que improvisar, porque son cosas que nadie podía contemplar, se tiene miedo, ¿no? Se tiene miedo al cambio. Si no se puede hacer de acuerdo con este procedimiento, todo el mundo se paraliza. He visto casos en que la gente tiene más miedo a no seguir el procedimiento que a las consecuencias de no hacer nada. En ocasiones las consecuencias son que un dato importante que es importante para que se conteste la pregunta científica, pues no se va a poder contestar, ¿no? O que el paciente esperará más tiempo, o que el paciente lo someteremos a un riesgo porque ya no sabemos qué hacer porque el protocolo no. Digo, perdón, el procedimiento, perdón, el procedimiento que teníamos contemplado no se siguió. Entonces pensemos, el procedimiento es importantísimo porque el procedimiento nos lleva a un resultado, nos garantiza, no siempre, pero bueno, trata de garantizarnos un resultado. Entonces tenemos de enfocarnos en el resultado. Yo no sirvo al procedimiento, no soy esclavo del procedimiento. Yo escribí el procedimiento para que me sirva a mí y en mis objetivos que son asegurar la seguridad del paciente y la integridad del. Si el procedimiento, por alguna circunstancia que no preví, ya no me sirve, pues echo la mano de otra cosa. Me invento el procedimiento y lo documento y lo explico. Y si hay que informar al patrocinador, al investigador principal, al comité de ética, se informa a las partes, pero primero me aseguro que se cumple la seguridad del paciente y la integridad del logro. Te voy a poner un ejemplo, Rosy. Un examen de sangre que es importantísimo para los objetivos del estudio y que se quedó desde el principio que se va a hacer en el laboratorio X.
¿ok? Porque es un laboratorio que pues, cuenta con las calificaciones, ya se enviaron todas las constancias de sus controles de calidad, de sus certificaciones. Vamos a suponer que es el laboratorio Moreira. Y por alguna razón, pues la sucursal del laboratorio no está disponible, la próxima sucursal no le queda bien al paciente, no sé, por X o Y razón, en ese momento no se puede hacer nada con los laboratorios Moreira. Y el paciente ya vino y el paciente viene de fuera y el paciente se va a regresar con las manos vacías porque no se va a tomar su muestra. Y esa muestra es crucial. Pues alguien de tu centro dice, pues ni modo, vamos con el laboratorio otro, ¿no? Que también es un laboratorio centro. Sí, pero no tenemos convenio con él. Pues ahorita hacemos una cooperación entre todos, pero tiene que hacerse su examen. Pero es que no sometimos al patrocinador todas las constancias de control de calidad de ese. Yo sé que no las sometimos, estamos actuando fuera del procedimiento, pero este dato es crucial. Entonces, ¿qué le vamos a decir al patrocinador? Te quedaste sin dato en esta visita, en esta consulta que era el endpoint, que era el objetivo de tu estudio. Te quedaste sin dato o ten este dato con este procedimiento alternativo. Te voy a conseguir todas las constancias, te voy a documentar todo esto, te informaré, mandaré al comité de ética, lo documentaré posteriormente, pero el paciente no se queda sin la razón por la cual él aceptó participar en un protocolo. Sí, Rosy, no sé Ok. si te ha tocado por ahí en la vida esas circunstancias donde todo el mundo se queda medio paralizado ¿y ahora cómo le hacemos? Sí, sí pasa también, doctor. Como dice usted, pues tendríamos que tener como que un plan o contemplar un más allá. O sea, hay cosas, por ejemplo, que aquí en el departamento no deberían de suceder, pero, o no suceden actualmente, pero hay como que un potencial de que suceda. Entonces tenemos que ver un poquito de más allá. O sea, tener nuestro protocolo definido, pero también un qué pasa si. ¿Qué pasa si este paciente no tiene esto? ¿Qué pasa si este paciente, o sea, hay que pensar un poquito en las probabilidades de que suceda algo para tener un plan de acción? Correctísimo, correctísimo, muy bien. Y un equipo disfuncional, si no celebra, pues se siente constantemente frustrado, porque solamente parece que se enfatiza lo que sale mal y se regaña a la gente cuando salen mal las cosas, pero cuando salen bien, pues a nadie se le reconoce. Y un equipo disfuncional se teme al líder o se le menosprecia. Se habla mal de él en lo bajito, en el pasillo con el café, y es lo peor que puede pasar. Menoscabar, minar la autoridad del jefe. Si no estás de acuerdo con tu jefe, opción uno, díselo, platica con él, con todo respeto. Si crees que es mejor tener el apoyo de tus compañeros, pues concerta una cita con él, platiquen con franqueza, doctor, esto no nos parece bien. Paso dos, si a pesar de conversar con él, quizá una o dos veces las cosas no te gustan, no crees que está conduciéndolo bien, pues piensa en no trabajar con ese jefe. Lo mismo del jefe hacia el miembro de su equipo. No puede estar criticando en lo bajo, criticando en frente de otros compañeros a ese miembro de su equipo. Una de dos, o soluciona el asunto platicando directamente con esa persona y guarda silencio absoluto en cuanto a ninguna otra crítica, o le pide que ya no sea parte de su staff. Pero es imposible estar por meses escuchando al jefe que se queja de uno de sus eh, de los miembros de su equipo o de los miembros del equipo quejándose del jefe. Muy bien, pues hasta aquí nuestra clase de hoy. No sé si tengas algún comentario final, Rosy.
No, doctor, muchas gracias. Lamento haberme perdido un rato de la plática anterior. No he tenido Entiendo. oportunidad de revisarla, pero creo que con lo que hemos visto, pues es información que se complementa. Y pues ha estado todo muy bien. Gracias, Rosy. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos entonces para nuestra última clase. Sería el jueves, ¿verdad, doctor? Sí. La última charla. Bueno, ok. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.